En lo profundo del corazón de Rumania, donde la historia y la leyenda se entrelazan como las raíces de los antiguos bosques, surge un misterio que ha fascinado al mundo durante siglos. Aquí, donde las montañas de los Cárpatos arañan el cielo con sus picos escarpados y envueltos en niebla, el paisaje parece sacado de un cuento gótico. En este escenario imponente y misterioso, se alza el castillo de Bran, vigilando los valles desde su trono de piedra. Sus torres de piedra perforan las nieblas arremolinadas, como si desafiaran al tiempo y a los secretos que esconde la montaña. Esta fortaleza, envuelta en un aura gótica, está ligada para siempre al nombre de Drácula, el vampiro más célebre de la literatura y el cine. Durante siglos, los susurros han resonado por estos valles. Relatos de un noble con una sed impía. Historias transmitidas de generación en generación junto al fuego. Pero detrás de la leyenda yace una verdad más oscura y compleja. Una historia que va más allá de la ficción y el mito. Nuestro viaje de esta noche no es hacia la fantasía, sino hacia los anales sangrientos de la historia, donde la realidad supera a la imaginación. Estamos desvelando las capas del mito, retirando las máscaras del folclore, para encontrar al hombre real que inspiró al vampiro más famoso del mundo. No era un ser sobrenatural, sino un príncipe de carne y hueso. Vlad el III, príncipe de Valaquia, conocido por su astucia y su crueldad. Para algunos, un héroe nacional que defendió su tierra con valentía. Para otros, un monstruo cuya brutalidad no conocía límites. La historia lo recuerda como Vlad el Empalador, un nombre ganado a través de actos tan extremos y aterradores que se convirtieron en leyenda y advertencia. El siglo XV fue una era violenta, con el Imperio Otomano expandiéndose sin piedad y Valaquia atrapada en el fuego cruzado de imperios y traiciones. Vlad nació en este mundo de guerra y traición, donde la supervivencia significaba una fuerza implacable y la confianza era un lujo peligroso. Se convertiría en un líder forjado por la brutalidad, su legado resonando a través del tiempo y de las fronteras, inspirando temor y admiración. Esta noche, pisamos el mismo suelo que él pisó, desde las cortes de los sultanes hasta los sangrientos campos de batalla, siguiendo sus huellas en la historia. ¿Era Vlad un sádico o un gobernante que usaba el terror como un arma de Estado para proteger a su pueblo? La respuesta yace en las sombras de la historia, esperando ser descubierta por quienes se atreven a mirar más allá de la leyenda. Prepárense, porque estamos a punto de conocer al verdadero Drácula, el hombre detrás del mito, y descubrir los secretos que aún acechan bajo la sombra del castillo. Vlad el III nació alrededor de 1431, hijo de Vlad el II, un caballero de la Orden del Dragón. El título de su padre, Drácul, convirtió al joven Vlad en Drácula, hijo del dragón. Pero la vida real era peligrosa. Para asegurar su gobierno, el padre de Vlad lo entregó a él y a su hermano Radu al sultán otomano como rehenes. Vlad, con solo 12 años, soportó años de cautiverio, tratado como un noble, pero siempre como un prisionero. Fue testigo del poder absoluto del sultán y de la eficacia del terror como herramienta de control. Este crisol forjó el carácter de Vlad, aprendió a desconfiar, a odiar a sus captores y a ver el miedo como un arma. Cuando fue liberado, ya no era un niño inocente, sino un hombre endurecido por el aislamiento y ardiendo con un deseo de venganza. Regresó a casa, decidido a reclamar su derecho de nacimiento, a cualquier costo. El camino de Vlad hacia el poder fue sangriento e incierto. Desde joven, estuvo rodeado de traiciones, guerras y conspiraciones que marcaron su destino. Su vida estuvo siempre en peligro, y aprendió a desconfiar de todos los que lo rodeaban. Su primer reinado fue breve, apenas un suspiro en la historia, marcado por la inestabilidad y la amenaza constante de enemigos internos y externos. Pero el segundo, que comenzó en 1456, definiría su legado para siempre y lo convertiría en una figura legendaria en la historia de Valaquia. Regresó a Valaquia decidido a aplastar todas las amenazas, especialmente a los boyardos, a quienes culpaba de la muerte de su familia y de la traición que había sufrido. Según la leyenda, invitó a los nobles a un festín, prometiendo reconciliación y unidad. Pero en realidad era una trampa mortal. Luego hizo empalar a los desleales o los forzó a realizar trabajos mortales, obligándolos a reconstruir su fortaleza en condiciones inhumanas. Vlad gobernó con terror, atacando a rivales, funcionarios corruptos y criminales por igual.
Nadie estaba a salvo de su justicia implacable. Su justicia era rápida y pública, diseñada para infundir miedo y orden en la población, y para dejar claro que la traición no sería tolerada. Se negó a pagar tributo al sultán otomano, desafiando abiertamente al imperio, y arriesgando la ira de uno de los poderes más grandes de la época. Superado en número, Vlad recurrió a la guerra psicológica y a las tácticas de guerrilla, usando el terreno y el miedo como sus mejores armas. Asaltó tierras otomanas, quemando aldeas y sembrando el terror entre sus enemigos, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Quería que el sultán supiera, conquistar Valaquia tendría un precio terrible y que cualquier invasor encontraría solo muerte y desesperación. El reinado de Vlad fue una clase magistral en el uso del miedo como arma, transformando su nombre en sinónimo de terror y poder absoluto en toda la región. En 1462, el sultán Mehmed II marchó con un ejército masivo hacia Valaquia para aplastar a Vlad. Vlad respondió con tierra arrasada, aldeas vacías, pozos envenenados e implacables incursiones nocturnas. Lo más infame fue un audaz intento de asesinar al sultán en su propio campamento, sembrando el pánico entre las tropas otomanas. Pero el horror definitivo de Vlad esperaba a las afueras de Targoviste, el bosque de los empalados. 20.000 cadáveres, empalados en estacas, se extendían por kilómetros, una grotesca advertencia. Incluso el sultán, acostumbrado a la batalla, se sintió conmovido. Desmoralizados, los otomanos se retiraron. Vlad había derrotado a uno de los ejércitos más grandes del mundo, sin una batalla importante. ¿Cómo se convirtió Vlad en Drácula el vampiro? Después de su muerte, los panfletos alemanes lo pintaron como un tirano sediento de sangre, festejando entre los empalados y mojando pan en sangre. Estas historias, difundidas como propaganda política, transformaron a Vlad en un monstruo en la imaginación europea. Durante siglos, los mitos de vampiros y la leyenda de Vlad corrieron por separado, hasta Bram Stoker. Stoker, buscando un villano, encontró el nombre Drácula y algunos detalles de la crueldad de Vlad. Fusionó historia y folclore, creando al inmortal Conde Drácula. Así, un príncipe real se convirtió en el vampiro más famoso del mundo. El Conde Drácula de Stoker es un depredador sobrenatural, inmortal, cambiaformas y aristocrático. El verdadero Vlad era un príncipe mortal, que gobernaba Valaquia con terror, no con colmillos. Su sed era de poder, no de sangre. Las atrocidades que cometió fueron políticas, no sobrenaturales. No hay evidencia de que Vlad bebiera sangre. Eso es pura ficción, inspirada en la propaganda. Stoker tomó prestado el nombre y algunos hechos, pero su Drácula es una invención gótica. El legado de Vlad es el de un caudillo que usó el miedo como arma. El conde es un monstruo de mito. Vlad, un hombre cuyos horrores reales rivalizan con la ficción. Dos leyendas, una histórica, una literaria, entrelazadas para siempre. El final de Vlad fue tan violento como su vida. Traicionado y encarcelado por el rey húngaro, pasó años en cautiverio. Liberado, reclamó su trono, solo para morir en batalla o por asesinato, su cabeza enviada al sultán. Su entierro es un misterio. Algunos dicen un monasterio en el lago Snagov, pero la tumba está vacía. Otra tumba contenía un noble sin cabeza, pero la evidencia no es concluyente. Hasta el día de hoy, el lugar de descanso final de Vlad es desconocido. El hijo del dragón desapareció, dejando solo leyenda. Su fantasma persigue tanto la historia como la imaginación. ¿Cómo debemos recordar a Vlad el III? Su figura ha fascinado y dividido a generaciones, inspirando tanto temor como admiración. En Rumania, es un héroe nacional, defensor de la independencia, castigador de la corrupción, símbolo de fuerza y resistencia frente a invasores extranjeros. Estatuas y nombres de calles lo honran. Su brutalidad es vista por muchos como una respuesta necesaria a los tiempos salvajes y peligrosos en los que vivió. En Occidente, sin embargo, es un monstruo. Sus atrocidades fueron inmortalizadas en panfletos sensacionalistas y más tarde en la famosa novela de Bram Stoker. El bosque de los empalados y los relatos de quemar a los pobres lo marcan como un tirano sanguinario, un símbolo del terror medieval. ¿Fue un patriota o un psicópata? La verdad es turbia y depende de quién cuente la historia. Vlad fue un producto de su era violenta.
un hombre que cometió actos monstruosos para lo que él veía como fines heroicos, enfrentando amenazas constantes. Su historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la justicia, el poder y la moralidad en tiempos de crisis. ¿Qué límites son aceptables cruzar en defensa de una nación? ¿Hasta dónde puede llegar un líder para proteger a su pueblo? ¿Podemos juzgarlo según los estándares de hoy o debemos entenderlo en el contexto brutal de su tiempo? El veredicto final quizás nunca se alcance, pues la historia rara vez es blanco o negro, pero el legado de Vlad perdura, desafiante, inquietante y fascinante, invitándonos a reflexionar sobre el poder y sus consecuencias. ¿Qué piensas tú? ¿Héroe, monstruo o algo más complejo? La expedición continúa en los comentarios a continuación.